Primero, darle las gracias por estar aquí. Es la última ponencia, vamos a tener que hacer entre todos el esfuerzo de permanecer despiertos en la medida de lo posible. Y el tema es un tema muy importante. Yo quiero, como introducción, especialmente para ustedes, que son el espíritu que nos guía a nosotros los laicos, pedirles el gran favor de que nunca dejen de ser lo que son, es decir, aquellos Cristos en la tierra de hoy. Nosotros lo necesitamos y lo necesitamos mucho. Y esta charla, de cara a ustedes como sacerdotes, va a tener un enfoque distinto para cuando la demos hacia las familias que van a estar a partir del día sábado. Porque ustedes evidentemente son el fermento para que nosotros vivamos nuestra vida de santidad a través del matrimonio. Y sin el fermento la masa no eleva. Y segundo, si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Por eso necesitamos que ustedes nos ayuden, porque, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia, muchas veces los modelos referentes que tenemos los laicos están ausentes. Ustedes, los seminaristas, están aprendiendo, entre comillas, a ser sacerdotes en su seminario. 6, 8, 10, 12 años de formación, de acuerdo a lo que cada uno tenga. Y tendrán los modelos referentes en sus formadores. Nosotros aprendemos a ser papás y mamás en la familia, pero ¿cómo está la familia de hoy? Eso es justamente lo que vamos a tratar de analizar a través de esta conferencia, para que ustedes puedan suplir aquello que muchas veces los laicos no tenemos: un modelo referente, una guía, un papá y una mamá que cumplan su rol de papá y de mamá. Por eso nuestro Papa Francisco ha dicho varias veces: estamos en una sociedad de huérfanos con padres vivos, y esa es una triste realidad que hoy nos encontramos. Con esta introducción empecemos a caminar juntos y vamos a remontarnos al principio. Así lo sugirió nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaron: ¿es lícito darle acta de repudio a la mujer? En el principio no fue así. San Juan Pablo II, tomando esas palabras proféticas del beato Pablo VI, decía en la teología del cuerpo: vamos al principio. Y es algo que siempre ha repetido en sus distintos documentos. Pues vamos entonces al principio. Primero manejándonos con la Familiaris Consortio, después con algunas otras diapositivas y también con un giro que le he dado a la charla a raíz de la aparición de la Amoris Laetitia, que me parece que tiene varios puntos que nos pueden ayudar mucho a lo que hoy vamos a recorrer. En el principio Dios crea el hombre y lo crea varón y mujer. Lo triste es que después los machistas nos hemos adueñado del término hombre, y cuando hablamos de hombre pensamos en el varón, pero el hombre pensado por Dios es varón y es mujer. Y los enriquece con una serie de derechos y de responsabilidades, cada uno cumpliendo su rol. Son seres complementarios.
No podemos, dentro de ese rol que ha puesto Dios, quitar a uno o quitar a otro. Dios creó a Adán y a Eva, no creó a Adán y a Esteban. Y esto que puede sonar chistoso, es una realidad. O sea, Dios podría haberlo hecho, pero en su infinita sabiduría decide hacer una imagen de la Santísima Trinidad en la familia, y lo hace a través de dos seres complementarios que, como vamos a ver más adelante, están enfocados a una fecundidad. Por eso, en el plan de Dios, el contenido fundamental de la familia es un servicio a la vida. Dios, con la creación del varón y de la mujer, hace la corona de esa creación y la lleva a su perfección la obra que ha hecho. Y fíjense que esa familia que piensa Dios, ese hombre, varón y mujer, varón y varona, como se puede traducir también, varona, no varonera, que es lo que quieren hacer las feministas de hoy. Es decir, una mujer que cumple con su función de ser ayuda adecuada, no una sirvienta adecuada, es ayuda adecuada. Por eso tenemos un refrán que hoy ya está pasado de moda, y es: detrás de un gran hombre, decimos nosotros los machistas, vamos a decir, detrás de un gran varón siempre hay una gran mujer. Y alguna mamá de familia, cuando me ha tocado dar charlas, me preguntó: ¿y por qué detrás? Porque el que está detrás sostiene, el que está detrás aconseja, empuja, alienta, da fortaleza, da seguridad. La mujer, al venir a ser ayuda adecuada del hombre, pasa a cumplir una función que, si lo vemos en el plano de la creación, de primero del varón y después de la mujer, pasa a cumplir una función que hasta ese momento la cumplía Dios. Así nos dicen los documentos magisteriales. Es decir, no es una figura secundaria, es una figura principal. Lo vamos a ver más adelante también en las palabras de nuestro Papa Francisco. Por eso el designio divino dice que el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia que es la familia. La familia no puede surgir si no es a través de un matrimonio. Para nosotros, concretamente los católicos, un matrimonio sacramental. Y esto es algo muy importante para que ustedes, como sacerdotes, les ayuden a vivir a los jóvenes en sus noviazgos. Hoy hablamos mucho de la crisis del matrimonio, pero la crisis fuerte es una crisis de noviazgo. Los noviazgos no están siendo lo que deben ser, por eso los matrimonios no son lo que deben ser. Y esta institución del matrimonio está ordenada a la procreación y educación de sus hijos, y es allí donde encuentra su corona. Los hijos no son un derecho, los hijos son un don. Así nos lo dice también la Familiaris Consortio en otros puntos. Y si tenemos en cuenta esto, a partir de ahí se barre como un plumerazo el hecho de pensar que dos personas del mismo sexo tengan derecho, entre comillas, a poder adoptar un hijo. El que tiene derecho a tener un papá y una mamá es el niño, no los padres a tener un hijo. Y le está hablando un papá dentro de nuestros 14 hijos, 5 de los cuales nos están esperando en el cielo. De los 9 que están vivos, una de ellas es una niña adoptada, quechua, que hemos adoptado al principio de nuestra vida de misioneros, y que hoy es felizmente una de las hermanas de nuestra familia de ABC Prodeín. Y cuando nosotros decidimos adoptar a María Gladys, decidimos adoptarla porque vimos la necesidad que María Gladys tenía de una familia, no porque nosotros quisiéramos tener una hija. Y es así como tenemos que ver
la realidad siempre. Y viendo esa necesidad, tomamos una decisión. De hecho, no necesitábamos tener otra hija porque estábamos a la espera de una de nuestras hijas, que hoy está probando también su vocación y se llama María Clara. Y en ese año tuvimos 2 hijos, no mellizos, sino a los 2 meses tuvimos la segunda hija, una cosa rarísima dentro de un matrimonio, ¿no? Y el matrimonio es la base de la sociedad. Y fíjense que los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, se dan más allá, dan el hijo. Así como el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo, así el varón y la mujer dan los hijos. Y se completa esa imagen trinitaria. Y los hijos son un signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la madre. Y esto lo podemos ver. Supongamos que un matrimonio desea divorciarse. Comienza el reparto de bienes. Bueno, este auto te lo quedas tú, este auto me lo quedo yo, la casa la vamos a vender, tú te llevas la mitad, yo me llevo la mitad. Bueno, vamos a repartir ahora a los hijos. Supongamos que tienen un hijo solo, Carlitos. Y está Carlos, papá, y Carla, mamá, que quieren ver quién se lleva al nene. Y entonces comenzamos a ver, y entonces dice, bueno, la nariz es igual a vos, Carlos, así que vos te llevas la nariz. Las orejas son iguales a las orejas de la mamá, así que se la lleva la mamá. Los ojos son iguales a los del abuelo paterno, así que Carlos te los tenés que llevar vos. El hijo es imagen de la unión inseparable de ese matrimonio. No necesitamos decir que el matrimonio es indisoluble por tal cual o otra razón. El hijo nos demuestra que ese matrimonio es indisoluble. Y el amor de los padres está llamado a ser para los hijos un signo del amor de Dios, un signo visible. Esto también lo va a decir con otras palabras nuestro Papa Francisco en la Amoris Laetitia. Y es muy bello. Después pondré una diapositiva donde están los papás de Santa Teresita, del Niño Jesús, que también son santos y que han conseguido vivir esto a fondo. Santa Teresita decía, yo no necesito que me expliquen cómo es Dios Padre, yo lo viví en la imagen de mi Padre. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad de hoy, hay ausencia de padre. Una ausencia de padre que se vive porque los papás quieren desarrollarse económicamente y se van a trabajar tiempos tremendos, salen de casa cuando los niños están durmiendo y vuelven a casa cuando los hijos están durmiendo nuevamente, o se van lejos y los niños quedan con una ausencia de un papá que aparece, pero claro, cuando aparece solamente pueden compartir pocos momentos con él, porque muchas veces está estudiando un masterado o está haciendo un doctorado y entonces no me moleste nene porque estoy terminando la tesis, cuidado, no me vayas a arruinar el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos niños no tienen la imagen de un papá. Y así ha conseguido el demonio quitarnos la imagen de Dios. No nos olvidemos que esa imagen trinitaria de la familia es la que nos enseña el amor de Dios. 2 hijos aprenderán cómo Dios les ama viendo a sus papás que los aman. No necesitan una prédica. La mejor prédica es el ejemplo. Y la situación actual nos muestra que verdaderamente hay signos buenos, positivos, que son los de la vivencia de Cristo, y hay signos que son negativos. Allí he querido poner 2 diapositivas muy claras, por si no lo ven, porque los que están a lo último no la van a ver. La diapositiva donde está esta familia sonriendo, que es tratar de vivir el amor pues
a pesar de las cruces, y la otra familia en la cual todos están con su smartphone en la mano. Esto es una tristeza en el día de hoy. Lo más triste de todo es que muchas veces nosotros, que tenemos que actuar como ejemplo, somos los primeros en estar atrapados por ese maldito teléfono que nos han puesto en la mano. Y hoy veníamos con Selma en el avión y era tremendo estar en la sala de embarque y no ver a una persona dialogando con la otra, todos con sus celulares en las manos. Los únicos dos locos que estábamos charlando éramos nosotros. Yo llegué a un momento en que saqué el celular y dije, bueno, por lo menos que no vean que... pero es que es tristísimo. Da gana de llorar. Cómo hemos roto el diálogo. Ya no hay palabra entre nosotros. Y si no dialogamos, ¿cómo nos vamos a amar? Porque no nos conocemos. Si yo no conozco al otro, ¿cómo voy a decir te amo? Es uno de los grandes problemas de hoy. Y también el otro gran problema en la base de estos fenómenos está que muchas veces hay una corrupción en la idea de la experiencia de la libertad. Una experiencia de la libertad que se quiere vivir con una fuerza autónoma, autoafirmatoria. No muchas veces, o no raras veces, con un bienestar egoísta, sobre todo en esta sociedad individualista que hoy nos toca vivir. Papá, no te metas en mi vida. Vos ya hiciste lo tuyo, ¿por qué me prohibís a mí hacer lo que yo quiero hacer? Y no somos capaces, como nos dice nuestro Papa Francisco, de escuchar la sabiduría de aquellos que pueden dárnosla. Es como si un seminarista le dijera al sacerdote que le está enseñando una materia, no me hable, por favor, déjeme ser libre, yo quiero descubrir la teología por mi parte, yo quiero saber lo que es la moral. ¿Qué viene a decirme usted? ¿Está usted loco o qué le pasa? Eso es lo que nos está pasando en la familia de hoy. Por eso ustedes, como guías espirituales de esos jóvenes, no tienen que preocuparse tanto de que el joven se divierta, chingui chingui, changa changa, punga punga, no. Preocúpense de que esos jóvenes recuperen la imagen paterna. Y si no la van a poder encontrar con sus papás porque están divorciados, que por lo menos la vean reflejada en ustedes como guías y sostenes de esa juventud que es buenísima, pero que muchas veces por no tener quien la guíe cae en errores tremendos. Por eso hay que educar para el amor. De esto no voy a profundizar mucho porque ya recibieron hoy una charla justamente de esto. Y dice los familiares consorcio, la educación para el amor como un don de sí mismos constituye también la premisa indispensable para los padres de hoy. Miren, a mí me toca dialogar muchísimo con matrimonios que tienen problemas. Pero el primer problema es el egoísmo. Lo que decía nuestro padre Molina. Hemos convertido el matrimonio en una cueva de ladrones. El matrimonio ya no es una conjunción de amores, es una conjunción de egoísmos. El amor es todo dar, el egoísmo es todo querer para sí. Y ese es el problema. Viene mamá y me dice, no, pero lo que pasa es que él no me da plata. O si la mamá trabaja, no, lo que sucede es que esta es la plata que yo he ganado, el dinero que yo he ganado, y habíamos quedado que lo iba a invertir en tal cosa. Entonces él ahora pretende que yo cubra los gastos que él tiene que cubrir. Pero vamos a ver, ¿están ustedes casados? Sí. ¿Y ustedes no escucharon cuando se casaron que los bienes que van a compartir estaban en las figuras de esas arras que se han intercambiado? Bueno, pero eso es una cosa que ya pasó.
Yo ahora tengo mi plata. Y vivimos egoísmos a ese nivel, y vivimos egoísmos al nivel de que no aguanto al otro con sus errores, que los puede tener y a veces muchos, y lo que quiero es que salga de mi vista para poder realizarme yo. Por eso los hijos ya no solamente no son un don, ya no solamente no son un derecho, sino que muchas veces se transforman en un estorbo, en un riesgo para mi felicidad. Y claro, la imagen del varón y de la mujer, imagínense ustedes dónde queda. Por eso la familia es la célula primera y vital de la sociedad y es la iglesia doméstica. Muchas veces hablamos de las crisis vocacionales. Miren, nosotros tenemos 9 hijos vivos. Bueno, vivos están todos, los 14, pero aquí con nosotros en la tierra. Y dentro de esos, ya las 5 mayores, 2 de ellas ya son hermanas, las otras 3 están viendo si el Señor les llama por ese camino. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué? No, porque usted ya desde los 2 años que se casó, cuando la mayor de su hija tenía 2 años y la otra recién nacida tenía 2 meses, está viviendo en una comunidad matrimonial con matrimonios misioneros y es un buen ambiente. No, porque las familias numerosas son semillero de vocaciones. Incluso, le voy a decir algo terrible, pero real. Incluso hasta por, entre comillas, conveniencia. Mire, si yo tengo 12 hijos, que se me vaya uno con los curas, qué bien, uno menos que alimentar, ¿no? Pero las familias numerosas principalmente son semilleros de vocaciones porque se aprende a renunciarse, a compartir, a tener que negarse, a tener que recibir la ropa de mi hermano, que no es ningún trauma psíquico. Ay, pobrecito, siempre recibiendo la ropa de su hermano. Yo creo que dentro de poco le va a salir espuma por la nariz. No, quédate tranquilo, no pasa nada. Yo tengo ahora la última de nuestras hijas, que tiene 7 años, está usando ropa que usó María Macarena, que está por aquí caminando y que ya tiene 20, ¿cuántos Macarena? 24, porque es del 92. Yo me acuerdo los años, entonces tengo que ir sacando cuentas. 24. Y esa es la realidad. Aprenden a dar, aprenden a compartir, aprenden a tener que renunciarse. Yo ahora tenía ganas de salir a jugar, pero mi hermanito chiquito me necesita para que le apoye en las tareas y voy a estar apoyándolo. Y entonces es más fácil que después ese niño escucha el llamado de Dios y dice, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo hacer esto que hice con mis hermanos, con las personas de fuera? Y ayudarles también a que conozcan el amor de Dios. Cada ser humano es el fruto de la relación entre 2 personas, su papá y su mamá. Por eso imagínense la aberración, con esto que tristemente ustedes ya tienen aquí aprobado, esa supuesta ley de uniones civiles equiparadas al matrimonio. La palabra matrimonio viene del oficio de la madre. Yo me pregunto, una pregunta que ya han hecho hoy, ¿de 2 varones puede salir vida? ¿De 2 mujeres puede salir vida? No. Entonces, ¿de qué matrimonio estamos hablando? Por eso, la relación entre nuestros padres es lo que nos establece en lo que somos. Somos lo que nuestros padres son. Y es la relación entre papá y mamá la que me va a configurar a mí.
Y si esa relación está envenenada, yo tendré esa ponzoña, ese veneno en mis venas. Pero podemos conseguir, y son ustedes el principal medio para que esto suceda, que esos matrimonios caigan en la cuenta. Muchas veces los matrimonios ni siquiera saben a lo que van cuando se casan. Y este es un llamado que yo les hago a todos como curas de almas. Por favor, no cumplamos con un requisito a la hora de las charlas matrimoniales. A mí me toca ser formador de matrimonios. Y a veces es alarmante la forma en que llegan estos matrimonios a las charlas prematrimoniales. Por eso, si se fijan, fue uno de los puntos principales en los últimos 2 sínodos que hemos tenido, la formación de los matrimonios. Porque hoy no hay modelos referentes. ¿Dónde voy a aprender yo a ser esposo si mi papá está en la luna y mi mamá está en Marte? ¿Dónde voy a aprender yo a ser papá si a mi viejo no lo vi nunca porque dejó a mi mamá cuando yo tenía 1 año o 2 años? Eso es lo que tenemos que dar hoy. Eso es lo que tienen que darnos ustedes. Eso es lo que muchas veces les va a tocar enseñar. Y alguno dirá, pero yo no me hice cura para enseñarle al otro a ser papá. Los tiempos que te tocan vivir. Los tiempos que te tocan vivir. Tal vez tendrás que enseñarle. Porque si no, ese papá dará un hijo que no va a saber ser papá. Y ese hijo dará otro hijo y otro y otro. Y estamos en lo que estamos hoy. Que no sabemos qué hacer para sostener a muchos matrimonios. Por eso, la conclusión en este sentido podría ser clara. ¿Quieres ser un buen padre? Sé un buen marido. ¿Quieres ser una buena madre? Sé una buena esposa. Y eso es lo que ustedes tienen que ayudarles a comprender a los matrimonios de hoy. Hoy creemos que eso está disociado. No, ¿qué tiene que ver? Yo con este no me llevo ni que me paguen porque es un desgraciado. Pero mis hijitos sí, ay papito lindo, ven aquí. No te engañes. Y eso se lo tienen que decir ustedes. No te engañes. No creas que vas a poder ser una buena madre si no eres una buena esposa. Y el ser una buena esposa muchas veces supondrá la renuncia de muchas cosas que a mí me gustaría hacer. Y el ser un buen padre va a suponer muchas renuncias que a mí me interesa hacer. Porque yo tengo que hacer feliz, no buscar ser feliz. Pero quizás lo que más necesitamos para formar hijos dotados de virtudes es que los padres sean valientes. Por favor, aconséjennos de esa manera. Que no tengamos miedo de educar a nuestros hijos y muchas veces tener que hacer por ellos cosas que no les van a gustar. Como llamarles la atención, ponerle una penitencia, darles un castigo, que no tiene que ser un castigo físico o un castigo desmedido. Para que una reprensión haga efecto, tiene que ser proporcional a la falta cometida, con su temporalidad, y tiene que llevar el sello del amor. Es decir, que el hijo se dé cuenta de que lo que estoy haciendo, él lo necesita, y me lo tiene que llegar a pedir. Y ustedes tienen que ayudarnos a que esto sea así. Es como cuando alguien se acerca a la confesión y dijera, padre, ¿usted por qué me da penitencia? Porque lo necesitas, hijo mío. Porque te has dado cuenta de que pedir perdón es parte de un proceso. Y ahora yo te digo, cumple con esto para que ese proceso sea finalizado. Es decir, que muestres que ese arrepentimiento tiene
las acciones del amor. Pues ojalá que ayuden a los papás. Y para eso hace falta mucho diálogo. Si un papá y una mamá quieren que sus hijos sean amigos, deben hablar con ellos. Y estas conversaciones tienen que ser diálogos, no sermones. Y aquí, si me permiten, les voy a dar un poco a ustedes también. Por favor, los sermones tienen que llevar también la fórmula de diálogo. Hay que ayudar a que recapacitemos de que los laicos también estamos llamados a la santidad. Y no tengan miedo de decírnoslo. Pero muchas veces no se dice, porque si yo lo digo, tengo que ser el que lleve la delantera, la punta de lanza, ser santo yo también. Y a veces tenemos miedo. Por eso yo les animo a que haya un diálogo franco, que haya un diálogo que estime al laico con el valor que el laico tiene, y que no hagamos como muchas veces hacemos con los jóvenes. Yo los llamo, que la actitud que tenemos muchas veces con ellos es que los tomamos como cabezas de pollo, que no sirven para nada. No, a ponele la batería, ponele la guitarra eléctrica, porque no sabe otra cosa, pobrecito. No es capaz de nada más. Y no nos damos cuenta de que los jóvenes son capaces de mucho y que tienen una fuerza para vivir la espiritualidad mucho más grande de lo que nos imaginamos. Ese diálogo lo necesitamos de parte de ustedes, porque, vuelvo a repetir, muchas veces no lo hemos tenido con nuestros papás. Y nuestro Papa Francisco, en esta última exhortación apostólica que sintetiza lo que hemos visto en los dos sínodos que nos ha tocado vivir en esta excepción, dice: la figura de la mamá y del papá es irreemplazable. Y es una figura que comienza recibiendo los dones de papá y de mamá, incluso estos dones materiales de la comida, del cuidado, pero que se confirma con un diálogo espiritual. Miren, el ver a mi viejo de rodillas confesándose es mucho más sermón que si mi papá me dijera: tenés que ir a confesarte, hijo mío, porque eso mueve montañas. Y ese diálogo espiritual no se da con palabras, se da con hechos. Aprenden la belleza del vínculo entre seres humanos que apunta al centro mismo de nuestras almas. Busca nuestra libertad y aceptar la diversidad del otro y conocerlo, reconocerlo y respetarlo como interlocutor. Esto es otro de los grandes problemas que tenemos hoy. Les dije, detrás de un gran varón hay siempre una gran mujer. Una de las grandes cosas que sucede hoy, para mal, es que ese refrán hoy tendríamos que cambiarlo de la siguiente manera: debajo de los pies de una gran mujer yace el que pudo haber sido un gran varón. Porque hemos roto los roles, los hemos roto. Y nuestros hijos, incluso estoy hablando de matrimonios comunes, normales, no ven la figura de papá y de mamá. Y mamá no acepta la figura del varón y el varón no acepta la figura de la mujer. El varón no quiere un consejo por parte de la sabiduría que es la mujer. Y la mujer no quiere ayudar al varón a que sea un auténtico varón. Quiere realizarse ella. Y entonces se da esa suerte de competencia, incluso que a veces lleva a ver quién gana más.
Hasta ese punto llegamos con nuestro egoísmo. Por eso no se trata solo del amor de papá y de mamá por separado. Muchos dirán, no, pero yo divorciado puedo darle mejor amor a mi hijo porque no voy a estar peleándome continuamente con mi mujer. Esto ya es insostenible. Y yo te voy a decir, ¿sí? ¿Seguro? ¿Tú lo crees? La respuesta es clara. De padres divorciados salen hijos divorciados. Y del divorcio de los padres es donde se aumenta la violencia, donde se aumenta la drogadicción, donde se aumentan los bajos rendimientos, etcétera, 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 etcétera. Y una lista de etcéteras tan larga que no he querido ni siquiera ponerla. Por eso el amor de papá y de mamá tiene que ser de dos, juntos, no separados. Y ellos muestran a sus hijos el rostro materno y el rostro paterno del Señor. Y estas palabras las decía ya San Juan Pablo II comentando ese pasaje de Isaías, que Dios cuando quiere hablar de su amor, le da notas del amor de la mujer, un amor de entrañas. Y eso es maravilloso, porque nos damos cuenta de que para poder aprender a amar, necesitamos de un papá y de una mamá. Y nadie puede suplir eso. Y nadie puede cambiarlo por muchas leyes que queramos nosotros poner. Y ellos juntos enseñan a valorar el valor recíproco del encuentro entre diferentes, donde cada uno aporta su propia identidad. Su propia identidad, no la identidad de género, su propia identidad de varón y de mujer. Una identidad que no la puede cambiar nadie y mucho menos puede reemplazarla. Por eso el debilitamiento de la presencia materna con sus cualidades femeninas es un riesgo grave para nuestra tierra. Es el gran problema de la sociedad de hoy. Las mujeres quieren realizarse, pero quieren realizarse fuera de la casa. Y no se dan cuenta que el mayor don que Dios les ha dado es que las creó para ser madres. Y como dije antes, hoy un hijo es una maldición. Y esto lo vamos viviendo desde el noviazgo. Porque nuestros jóvenes no son capaces de vivir una continencia dentro de su calidad de solteros, que tienen que ser célibes. Y entonces comienzan a tener sus relaciones, entre comillas, prematrimoniales, y empiezan a tenerle temor a ese hijo que puede venir si cometemos, entre comillas, un error. ¿De qué error me estás hablando? El error está en el punto de partida de lo que has hecho. Y muchas veces somos los papás los que decimos, mijito, no me venga con problemas, por favor, cuídese. ¿Qué le vas a decir a esos papás? ¿Qué les vas a aconsejar? Eres tú el fermento. Eres tú la levadura. Y eso es lo que necesitamos nosotros cuando nos equivocamos. Si se quiere, un buen combazo en la cabeza. Hoy, despierta pues, pedazo de tonto. ¿Qué estás haciendo con tu hijo? ¿Qué estás haciendo con tu hija? De hecho, las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta. Ahí está. Ante ese egoísmo, ese egocentrismo que hoy nos quieren imponer, hay una solución: la maternidad. Por eso cada vez la Iglesia va descubriendo más y más la figura de María. No como algo nuevo, sino como algo cada vez más necesario.
una sociedad sin madres. Escuchen estas palabras del Papa. Yo cuando las leí me puso la piel de gallina. Es una sociedad inhumana. ¿Y quién de nosotros no quiere a su madre? Si cuando nos mentaban a la madre éramos capaces de hacer cualquier cosa, pues eso en muchos casos hoy hay que recuperarlo. La madre que ampara al niño con su ternura y su compasión le ayuda a despertar la confianza. Y una madre que hace esto es una madre que ensalza la figura del padre. Y esto es otra de las cosas que ustedes como sacerdotes les tienen que ayudar a sus dirigidas. Que ensalcen la figura de los padres, de los papás. Porque hoy la mujer pisotea en muchos casos la figura del marido delante de sus hijos. Este es un tal, es un cual. Y no se da cuenta que pisoteando esa figura, pisotea la suya misma y pisotea el futuro de sus hijos. Por eso tenemos que ayudarnos a salir adelante. Y la figura del papá no es solamente ese policía que controla, ¿qué hiciste? ¿Cumpliste con tus obligaciones? ¿Cómo estás? Y critica, mira, pero ¿cómo se te ocurre? Mira lo que has hecho aquí, mira lo que has hecho allá. No. La figura de un papá es una figura que estimula, que elogia, que lo hace con prudencia, que lo hace con oportunidad, que se interesa con espontaneidad de las cosas de sus hijos. En una charla que daba a los padres de familia les decía, mire, no pidan que sus hijos se comporten como amigos si no fueron capaces de jugar a los cochecitos con ellos, a los autitos, o de armar un robot o un castillo con los legos. No esperen que sus hijas sean sus amigas si no les han enseñado a peinar las muñecas. Y tenemos que ayudar a nuestros hijos a que vivan esa realidad del día a día. Porque ahí es donde van a respirar sobrenaturalidad en lo natural. No voy a necesitar decirle a mi hijo que Dios existe. Lo va a descubrir a través de su familia. Por eso la figura del papá es una figura que tiene que valorar, incentivar las ideas, acompañar, pero también tiene que saber vigilar, corregir, amonestar, incluso castigar y hacerlo adecuadamente. Con estas notas que dije anteriormente, tiene que haber oportunidad. Yo no puedo corregir a mi hijo un mes después de lo que hizo, porque ya no tiene idea de lo que hizo, y mucho menos si es un niño. Un joven puede ser, pero lo va a ver como una locura. Y nos sigue diciendo nuestro Papa Francisco, Dios pone al padre de familia para que con las características valiosas de su masculinidad, después vamos a tener una síntesis de estas características masculinas al final de la ponencia con nuestro padre Molina, sea cercano a la esposa para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios y esperanzas. Y fíjense, habla del padre de familia y se refiere a su relación con la esposa, lo mismo que dijimos antes. ¿Quieres ser un buen padre? Sé un buen marido. Ayúdennos, por favor, ayúdennos. Ustedes son parte fundamental en nuestra vida. Y cuántas veces esas palabras que decimos en nuestra fórmula matrimonial, en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, se quedan en un mero formulismo. De ustedes depende, y mucho, que eso se desarrolle como una realidad.
Un padre con una clara y feliz identidad masculina, que a su vez combine en su trato con la mujer el afecto y la protección, es tan necesario como los cuidados maternos. Hay un video que habla justamente de la ausencia de padre, uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy, la ausencia del papá. Y trae unos traumas psíquicos, psiquiátricos, a veces imposibles de sobrellevar. He querido poner, como lo dije, la figura de San Luis Martín y Santa Celia Guerén, los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, doctora de la Iglesia, porque ellos, a pesar de que Celia a los 4 años de Teresita volaba a la casa del Eterno Padre, su figura siguió viva en ese eco fiel de Luis. Celia siempre estuvo ahí, a pesar de no estar físicamente ahí. Y hoy, en muchas familias, estando mamá viva, estando papá vivo, no están ahí porque el otro no quiere que estén ahí, porque es una competencia de egoísmos. Y esto es otro de los frutos de tener pocos hijos también. Si yo tengo 1 o 2 hijos, hablando de las vocaciones que decíamos antes, viene aquí Monseñor y me dice, mire, su hijo quiere ser sacerdote. ¿Está usted hablando locuras? ¿Qué cosa? Yo estoy esperando que sea ingeniero y que siga con mi empresa. ¿Cómo se lo va a llevar usted? Pero entre los padres de familia también se da lo mismo. Como tenemos pocos hijos y nuestro corazón está hecho para darse mucho, empezamos con los amores egoístas y con los bandos. Y entonces nuestros hijos sufren ese egoísmo, esa ruptura del amor, porque es una conjunción de egoísmos que viven papá y mamá. Por eso don Luis pudo sacar de sus 5 hijas 5 religiosas, porque Celia seguía estando ahí, porque mamá estaba viva en la figura de papá. Y por eso hay que recuperar los momentos importantes. A los hijos hay que darle mucho tiempo, mucho amor, hay que educarlos con autoridad. Pero hay momentos que incluso nuestro Papa Francisco nos ha dicho que tenemos que recuperar. Uno de ellos es la mesa familiar. Por favor, enséñenles a sus parroquianos a que tiren los celulares a la basura, si es necesario, en el momento de la mesa. Y muchas veces es imposible que la mesa se dé en los días de semana, pero por lo menos, nos decía el Papa Francisco hace poco, recuperemos la mesa de los fines de semana, aunque sea la del domingo. Que los chicos no estén hasta las 3 de la tarde durmiendo porque estuvieron en la discoteca hasta las 8 de la mañana. Ahí tienen que actuar los papás y tienen que decirle, mira, yo quiero que recuperemos la mesa dominical. A ver cómo ponemos entre todos los hombros para poder hacerlo. Y ustedes pueden jugar un papel fundamental ahí, sobre todo a través de sus grupos juveniles. Incluso muchos papás ni siquiera van a tener la idea de querer recuperarlo. ¿Por qué no conseguir que la idea salga a través de los hijos? Háganlo, anímense. Recuperemos la familia si queremos recuperar la sociedad, si queremos recuperar la iglesia. Y un gran problema de hoy, la crisis de autoridad. Lo que les decía antes. Miren, ayer, sin ir más lejos, estábamos en el avión con Selma y al lado nuestro estaba una mamá jovencita, su primer hijo. El nene se subía al asiento, se bajaba, se trepaba por acá, saltaba, era una cosa que era imparable.
Yo tenía una gana de decir, ¿me lo presta una semana, por favor? Y le dijimos, su primer hijo, ¿verdad? Sí, es el primero. Ay, no sé qué hacer con él. En el único momento que está tranquilo es cuando duerme. Comunicación inmediata con el Señor. Señor, que se duerma durante todo el viaje, por favor. Porque si no, no sé lo que va a pasar aquí. Dentro de poco le quita los controles al piloto y se pone a manejar el nene en el avión y la mamá tan tranquila mirando cómo el nene maneja el avión. El gran problema de los papás de hoy es que tienen miedo a sus hijos. Tienen miedo de corregirles. Tienen miedo de decirles, esto no. Y no se dan cuenta que sus hijos le están pidiendo a gritos la autoridad. A gritos. Y los gritos muchas veces no son de boca, son de conductas, de comportamientos. Papá, poneme límites de una vez. ¿No me vas a decir ya basta? Y los papás ahí, ay, hijito, ay. Cuando estábamos esperando en Cusco el avión, una nenita de unos 4 o 5 añitos salió corriendo y se metió por la manga y el papá tuvo que salir corriendo detrás de ella para poder sujetarla. La niña le armó un berrinche que el papá la tuvo que agarrar de una pierna así y la nena se revolcaba en el aire que parecía una culebra. Y yo miraba a ese papá y me ponía a pensar, tal vez no tuvo papá, por eso no sabe lo que es ser papá. O tal vez tuvo un papá demasiado autoritario y tiene miedo de poner autoridad ahora con su hijo. Por eso ustedes, como guías espirituales, tienen que ayudarnos a ser papás. A mí fue una de las cosas que me cautivó de nuestro padre Molina, que era padre, sabía ser padre. Cuando había que corregir, corregía, pero lo hacía con dulzura, con delicadeza. Y si tenía que ser un poco severo, lo era también, porque sabía que lo necesitábamos. Pero uno sentía siempre algo, amor. Y tal vez nos ayudó a comprender cómo teníamos nosotros que ser padres. Pero los hijos necesitan reglas claras, necesitan saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Por eso quiero terminar con esta nota final. Así definía nuestro padre Molina las cualidades del varón y de la mujer como esposo y esposa. El varón con sus virtudes y fuerzas racionales, la mujer con su fuerza del corazón. Muchas veces hablamos del sexo fuerte y el sexo débil. Yo creo en las mujeres fuertes de la Sagrada Escritura. Creo que la fuerza del varón radica en la fuerza de la mujer. Con sus ansias y ambiciones de dominio, y la mujer con su ansia y ambición de proteger, de cuidar. Es la que hace calor nido, es la que construye el hogar que hemos perdido. Ya no estamos alrededor de la hoguera. Con su poder de lógica y sistematización el varón y con su intuición la mujer. Y aquí quiero hacer una reflexión. Muchas veces los varones no nos fiamos de la intuición de las mujeres. Y esto también a ustedes, como sacerdotes. El Papa habló mucho de la figura de la mujer dentro de la Iglesia. Yo creo que esto puede ayudar. Dentro de la dirección, muchas veces los varones nos aislamos de esa sabiduría intuitiva de la mujer. No nos olvidemos que la mujer fue tomada del costado. En el costado radica el corazón, y en el corazón, según la Sagrada Escritura, está también la sabiduría, no la inteligencia. La sabiduría, la auténtica.
muchas veces habla de la sabiduría del corazón. Pues los varones muchas veces queremos ser independientes y vamos con nuestro razonamiento. Voy a poner un ejemplo práctico. Veo a una persona con una empresa, yo tengo mi empresa, veo sus balances, esto va bien, me quiero hacer socio de este. Y mi mujer, no sé por qué, dice, no te metas, no me da confianza. Oh, siempre con lo mismo, que no me dejas, que te das cuenta, a mí déjame que me meta, ya vas a ver. Nos metemos en la empresa y al poco tiempo quebramos. ¿Resultado? Decir, vieja, ¿tenías razón? No. ¿Te das cuenta que sos una bruja? Siempre lo mismo. ¿Te saliste con la tuya? No. El que no saliste con la tuya fuiste vos, porque no le hiciste caso a esa sabiduría que Dios te puso al lado. Una sabiduría que no puedes perder, que tienes que vigilar que no se transforme en tiniebla como le pasó a Adán con Eva, sí. Pero ¿a quién atacó el demonio? A Eva, porque sabía que su consejo iba a ser escuchado por Adán, porque conocía los roles que Dios había puesto. Una orientación a la acción y a la obra, la mujer a la entrega y al servicio, por eso tiene un corazón alterocéntrico, su centro no está en sí misma, está en los demás. Y el varón con esa audacia, con ese espíritu emprendedor, la mujer con esa sensibilidad y delicadeza. Y fíjense que son todas virtudes complementarias, es decir, yo no puedo tener audacia si no hay sensibilidad, porque si no, seré temerario. Yo no puedo tener emprendimiento si no hay delicadeza, porque si no, estaré haciendo cualquier cosa menos el bien. Pues ojalá, queridos hermanos sacerdotes, que ustedes como padres nos ayuden a que esto que necesitamos, que el varón sea varón, que la mujer sea mujer, se haga una realidad en un mundo que camina cada vez más a que esto sea una página, entre comillas, triste de una historia triste. Gracias por su paciencia.